Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más se nos fue la luz, así que no sé ni por qué me río, solo porque se nos fue la luz. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes allá en casita. Nos acompañan la familia, una parte de la familia, la hermana Olga Lidia, la hermana Sandy Lisbeth, el hermano Farid Eliu, la hermana Cari, la hermana Sayan Yamilet. Así que vamos a entrar pues en un tiempo de oración, un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos en esta noche. Que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Háblanos por medio de tu bendita palabra, ministranos. Tú sabes la necesidad que hay en nuestros corazones. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de este tema. La suma de su palabra es Cristo. Y eso lo encontramos en el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Y entonces nos vamos pues allá al Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Cuando Cristo dijo: yo soy la verdad, entonces está haciendo alusión a este Salmo 119, verso 160, donde dice: la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, si Cristo dijo que es la verdad, entonces Jesucristo es la suma de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Todo. El Cordero hablaba de Cristo. El velo hablaba de Cristo. El tabernáculo hablaba de Cristo. Todo hablaba de Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la suma de la palabra de Dios es Cristo. Nos va a dar como resultado siempre Cristo. Entonces, pero la palabra de Dios, hermanos, está representada de una manera analógica, es decir, con figuras. Y dentro de esas figuras está, hermanos, la palabra espada, semilla, fuego, martillo, rocío, lluvia, nieve, agua, leche, lámpara, miel, maná, trigo, manzanas de oro, clavos, espejo, aguijones. Entonces, esas figuras que hacen referencia a la palabra de Dios, la suma de esa palabra es Cristo. Siempre, toda esta palabra, hermanos, recordemos que Jesucristo es el verbo, es decir, es la palabra. Y sin la palabra no hubiese nada de lo que existe, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, y esa palabra es Cristo. Entonces, cuando hablamos de estas figuras que representan la palabra de Dios, ya dijimos que la espada, hermanos, viene a discernir nuestros pensamientos. La semilla germina en nuestro corazón poco a poco hasta que da fruto. El fuego viene a quemar la escoria, la basura en nuestra vida. El martillo viene a alisarnos, viene a ablandarnos. El rocío, hermanos, es la constante lluvia, las constantes gotas de agua que caen sobre el pueblo del Señor para ir transformando en un proceso. La lluvia, la nieve, la hablamos el día de ayer. Entonces, hablamos también de la palabra como agua, la palabra como la leche, la palabra como lámpara,
la palabra como miel. Y hoy vamos a ver las últimas las últimas 6 analogías, las últimas 6 comparaciones de la palabra de Dios. Vamos a empezar pues por la número 12, palabra como maná. En Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice: y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, hermanos, aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, del maná en Deuteronomio 8:3. El maná, amados hermanos, es el alimento, y es el alimento que el pueblo de Israel no conocía. Nosotros necesitamos maná, hermanos. Necesitamos maná del cielo. Nosotros necesitamos el mensaje de la palabra de Dios. Muchos de nosotros desconocemos, hermanos, la palabra maná. Siempre queremos la leche, ¿verdad? El mensaje doctrinal, pero también hay palabra maná. Y esa palabra, hermanos, es para hacernos entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y ahí hay un rema interesante, porque no dice de todo, de toda palabra que sale de la boca del Señor, sino que dice de todo lo que procede de la boca del Señor. Tendríamos que investigar, ¿verdad?, cuántas cosas proceden de la boca del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, de la boca del Señor sale una espada, de la boca del Señor sale bendiciones, de la boca del Señor salen muchas cosas que ahorita no es el tema, pero esa palabra maná, hermanos, en 1 Corintios 1:5 dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, el maná, hermanos, la palabra de Dios como maná, es una palabra que nosotros no conocemos y que viene a enriquecer nuestra vida espiritual y viene a llenarnos del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no solamente el conocimiento natural, sino un conocimiento que va más allá, hermanos, de la inteligencia humana, que de alguna forma en la Biblia encontramos la palabra epignosis, que es un conocimiento que va más allá de lo natural, que es espiritual y que a la vez también, hermanos, desciende de los cielos. Entonces, Mateo 4:4 dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es la preocupación del ser humano a diario? El pan de cada día. Pero el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre. Porque mire, alimentamos nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestro organismo, pero el espíritu tiene que ser alimentado también. Y entonces dice aquí: sino de toda palabra. Y entonces encontramos que esa palabra que dice aquí en Mateo 4:4 no es la palabra logos. Logos es la palabra que está escrita en la Biblia. El rema, hermanos, es una palabra maná. Es una palabra puntual, una palabra que viene a, ¿cómo decirlo?, que viene por revelación de parte del Señor. Es una palabra rema que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Esto es interesante, hermanos, porque debemos pasar del logos al rema. Debemos pasar de la lectura bíblica y de la explicación normal de la palabra y decir: bueno, aquí dice, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino que también de toda palabra, entonces hay que leer la Biblia. No, aquí está hablando de una palabra revelada, de un rema que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos explica, ¿verdad?, y nos puede llevar a otro nivel, la interpretación, más que la interpretación, la aplicación de la palabra de Dios. Porque un texto, hermanos,
De alguna manera puede ser interpretado o puede ser aplicado hasta en 7 dimensiones, en 7 formas, en 7 direcciones, en 7 niveles, pues. Entonces, el maná es algo que está oculto o que está escondido y que es revelado por el Señor. Entonces necesitamos la palabra rema. Necesitamos el maná de Dios, algo que nosotros no habíamos entendido, no habíamos conocido, que cuando vamos leyendo un texto, X texto, cualquier texto, y de pronto ese texto cobra vida, ese texto nos dice algo que tal vez para el hermano, para algún hermano o hermana no diga nada, pero cuando lo explica usted, de acuerdo a como el Señor se lo explicó, entonces los demás dicen, amén, ya le entendí. Pero eso lo va a entender solo aquellos que el Espíritu de Dios les da revelación. Porque otro va a decir, no le entendí, no le entiendo al hermano, no sé qué quiere decir, tal vez ni él se entiende solito, ¿verdad? Pero a veces, como dice nuestro pastor o mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, dice, bueno, no sé si me entienden, pero yo sí me entiendo, dice. Entonces, ¿por qué? Porque es un rema, es una palabra que está oculta o que está escondida dentro del logos. No sé si me expliqué con eso del logos, pero número 13, la palabra como trigo. El Salmo 78, verso 24, en la Biblia Dios habla hoy, dice, hizo llover sobre su pueblo el maná. Mire, llovió maná, trigo del cielo, para que comieran. Entonces Dios alimentó a Israel en el desierto, hermanos, con un alimento celestial. Todos los días el Señor les dio el maná, el trigo del cielo, su palabra. Incluso hay un texto, el Salmo 76, verso 5, no sé si es ese, pero no recuerdo, pero dice, y comieron pan de ángeles. No se me queda el texto, aunque lo hemos leído un montón de veces, pero no recuerdan ustedes. Ahí sí, ya llegó el hermano Ángel, acá está con nosotros. Entonces, el Señor le dio el maná, el trigo del cielo, su palabra. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos leer, tener pues trigo. Salmo 78, 25. Salmo 78, 25, ¿qué dice? Todos ellos comieron pan de ángeles, Dios les envió comida hasta saciarlos. Todos ellos comieron pan de ángeles. Así le vamos a poner una panadería, ¿eh? Pan de ángeles. Y hermanos, ese maná era trigo del cielo, procesado. Así que, hermanos, el maná del cielo, Cantares 7:2 dice, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Fíjense la imagen o la comparación que hay aquí, hermanos. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Pero está hablando del vientre, de las, ¿cómo decir? De las entrañas, donde debe estar la palabra de Dios, hermanos. Debemos alimentarnos de tal manera, hermanos, que ese alimento, ese trigo, llegue a lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Y que podamos tener nuestras entrañas llenas de la misericordia de Dios, llenas de la palabra de Dios. Por eso pues dice, tu vientre como un montón de trigo. El vientre de la novia está lleno de trigo. Esto se puede traducir que tiene la capacidad de procesarlo y dar fruto, como el caso de Ruth, que después de espigar trigo, hermanos, el Booz le dijo, no te vayas a espigar a otro campo, no andes buscando palabra por donde quiera, no andes buscando trigo a ver qué predicador me hace llorar. Si usted quiere que le hagamos llorar, venga. y acá vemos cómo le hacemos, ¿ah? Pero mire,
Se trata de ser alimentados, no de llorar. Se trata de que haya una transformación. Se trata de que nuestras entrañas procesen, hermanos, el trigo. Y después, como ese trigo, hermanos, nos va a ir preparando ese alimento, nos va a ir ayudando a madurar, entonces va a llegar el momento en que usted va a ser parte de la novia y se va a casar. O sea, va a llegar a las bodas del Cordero. No sé si cuando hablamos de casar, hermanos, estamos hablando de bodas del Cordero. Entonces, la iglesia debe ser alimentada con trigo. Y la iglesia debe ser capaz de procesarlo para que pueda llegar a casarse con su amado y estar para siempre con él. Éxodo 29:2 dice, en la Biblia Dios habla hoy, con la mejor harina de trigo haz panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Aquí, en este texto, hermanos, la palabra nos muestra que el trigo tenía que ser procesado, tenía que ser tratado. Primero se limpiaba a través de la zaranda. O sea, de ahí viene la palabra zarandear. ¿Ya? ¿Qué se hacía? El trigo, hermanos, con una zaranda se tiraba con una pala se tiraba hacia arriba, pues. Y el viento se llevaba la paja, se llevaba la basura, y el trigo volvía a caer ahí. Ese era el primer tratamiento que le hacían al trigo. Entonces, cuando nosotros prediquemos o estudiemos o hagamos, debemos tener cuidado, ¿verdad? Y la basura a un lado, ¿verdad? Lo que no sirve, lo que sea palabra mía, eso a un lado. Que solamente sea trigo del cielo. Mire, después de la zaranda dice, consiste en quitar la basura por medio del viento a lanzar el trigo, enseñándonos el cuidado que se debe tener para que no se contamine. Otro ingrediente para la preparación del pan es el aceite de oliva, es decir, la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a ser procesados, vamos a ser zarandeados. Y mire que la Biblia dice que el Señor, la palabra, el verbo, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Iba a ser tratado fuertemente, pero él ya llevaba el trigo en sus entrañas. Él ya llevaba el trigo, hermanos, en su vientre, digamos, de esa forma. Pero también, hermanos, se requiere la unción del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, no va a haber efecto en la palabra. No va a haber, hermanos míos, un llegar esa palabra a donde tiene que llegar, porque el Espíritu Santo es el aceite, pues, que viene, hermanos, a darle una preparación exquisita al trigo, a la palabra trigo. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros sigamos orando por la iglesia, hermanos, y yo le pido que también oren por nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos orando, pidiéndole al Señor que nos llene, hermanos, de su Espíritu Santo, a nosotros como pastores, a los hermanos que predican, a los hermanos que sirven, a toda la iglesia, para que cuando escuche la palabra trigo, la pueda procesar por medio del Espíritu Santo, hermanos, y entonces recibamos alimento que nos ayude a llegar hasta las bodas del Cordero. Pero también hay palabra como manzanas de oro, hermano. Proverbios 25:11 dice, palabra de Dios para todos. Decir la palabra adecuada, mire qué tremendo esto, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzanas de oro servida en bandeja de plata. ¿Ok? Pero hay que decir la palabra adecuada. Esto quiere decir, hermanos, que hay una palabra de Dios para cada tiempo de nuestra vida. ¿Sí?
Esto es necesario. Mire, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Toda la escritura es como manzanas de oro. Porque mire, hermanos, es útil para enseñar. Nos enseña. Es útil para reprender. Nos reprende. Es útil para corregir cuando estamos errados y cerrados. Y dice que también es útil para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Y luego dice el propósito, para que el siervo de Dios esté listo. Pero no está hablando nada más de ministros, está hablando de todos los que le servimos a Dios. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la palabra es bien dicha, adecuada, dicha a su tiempo. Es una palabra, hermanos, como manzanas de oro. Viene a traer abundante bendición. La palabra como clavo. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero habla de clavos. Los clavos, hermanos, podían ser varas que servían para establecer límites. ¿Sí? Como lo que le llamamos hoy postes. Porque los clavaban pues en la tierra. Pero también son barras de metal que se insertan para unir, para sujetar y para afirmar. Entonces, cuando la palabra llega como clavo, hermanos, esa comparación es porque la palabra de Dios viene a unirnos más a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. ¿Y con qué crucificaban? Con clavos. ¿Por qué estoy crucificado con Cristo? Por la palabra. Entonces dice, para sujetar y para afirmar. Entonces, si estamos firmes hoy es porque la palabra, hermanos, nos ha ministrado y nos está ministrando la palabra clavos. Filipenses 2:8. Como hombre se humilló a sí mismo, dice la traducción lenguaje actual. Y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Murió clavado en una cruz. Los clavos afirmaron a Jesús en la cruz, hermano. ¿Usted cree que no podía bajarse de la cruz? Claro que sí, pero lo afirmaron. Esta palabra, la palabra de Dios, es la que hace que permanezcamos en la cruz para morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nosotros mismos, a algo que no parece agradable, hermano, pero que debemos hacer si queremos unirnos a Él y ser sus discípulos. Entonces es importante que nosotros recibamos también la palabra como clavo. Y de pronto sentimos que nos atraviesan las manos, los pies, para que podamos unirnos a Cristo, para que podamos, hermanos, afirmarnos en el camino del Señor y que nada ni nadie nos detenga. Entonces, hay otra palabra que es la palabra como espejo. Y esta es interesante, hermanos, porque Santiago capítulo 1, verso 22 y 23 dice, la versión, la verdad, no sé cuál versión, la busqué, pero no la busqué. Dicen los hermanos de Mérida, la busqué, pero no la busqué. Entonces, porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, mire, usted pues, alguien por ahí, llegó al templo y oyó la palabra y dice, va, qué tremendo mensaje, pero no lo practica. Será parecido a un hombre que contempla al espejo su rostro nativo, ensuciado con algunas manchas, y que no hace más que mirarse en el espejo y se va sin quitarlas y luego se olvida de cómo está. Tremendo, ¿ah?
Escuchamos la palabra, hermanas, sujétense a sus maridos. Aleluya, qué bonito mensaje. Pero aunque sabe que no lo está haciendo, que le hace berrinche, que pelea con él, que no le hace caso, no le da comida cuando llega. A ver. Y entonces, ay, perdón, es que como se me salió un clavo. Ay. Entonces resulta pues, el espejo te muestra las manchas, la suciedad que hay en tu rostro, en tu vida, y nada más nos miramos pues, y no nos quitamos esas manchas, y nos olvidamos de cómo estamos viviendo. La palabra espejo, hermanos, Dios la dejó para que nosotros podamos vernos y considerar nuestra apariencia. Alguien dijo, cada vez que leo la palabra de Dios, encuentro cientos de errores. Y luego dice, todos esos errores los encuentro en mí, no en la palabra de Dios. Si encontramos imperfecciones en nosotros, esta misma palabra nos ayudará a corregirlas si nos volvemos hacedores de ella, practicantes de la palabra. La palabra espejo tiene ese propósito. Si dejamos que la palabra sea escrita en nuestros corazones y nos convertimos, entonces contemplaremos como en un espejo la gloria del Señor en nuestra vida. Y seremos transformados por el Espíritu de gloria en la imagen del Señor. Entonces, esto, hermanos, para nosotros es importante. Mire, Éxodo 30, 18. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Hermanos míos, una pila de bronce que se había elaborado a base de espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda. Tardecito. Entonces, ok, hermanos. Entonces, hermanos, esa fuente de bronce, el lavacro, fue hecha de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda. Y ese lavacro contenía agua con la que se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. ¿Por qué las manos? Para que lavaran, hermanos, si habían actuado de alguna forma inmoral o pecaminosa. Los pies por si habían andado haciendo cosas o caminado en caminos incorrectos, para que pudieran entrar a ministrar en el lugar santo, y para que, hermanos, pudieran algunos entrar, en el caso del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo. De no ser así, los sacerdotes morían. Entonces, esto es importante, hermanos. Antes de que usted vaya a participar, examínese, mírese en el espejo de la palabra, y si hay algo que está mal, reconozcámoslo y pidámosle perdón al Señor y sirvámosle al Señor bien. No suba enojado o enojada a predicar o a hablar o a enseñar o a dar un rema o a administrar o a cantar, sino que antes de eso póngase a cuenta con el Señor. ¿Qué le cuesta? Amén. Bueno, y por último, hermanos, tenemos la palabra como aguijón. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Fíjese, aquí está hablando de aguijón. La palabra con el aguijón pensamos en dolor y nos cuesta comprender, porque queremos que cuando Dios nos hable, lo haga tiernamente. Sin embargo, hermanos, la palabra como aguijón es necesaria, porque hace que no nos desviemos y permanezcamos en el camino correcto. A veces va a haber alguna palabra que no nos guste, que no nos pareció. No se dice para herir la palabra, pero a veces la palabra, hermanos, lleva aguijones. Efesios 4:11.
Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles. Estos son los sabios. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor puso apóstoles. Y esa palabra apostólica, hermanos, es una palabra aguijón. A veces nos va a herir. A veces nos va a hacer sentir dolor, pero nos va a llevar al arrepentimiento, al cambio de vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer por medio de esta palabra. Ministranos y que cada hermano sea exhortado, consolado, edificado para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos ahí, hermana Olga Lidia. A ver, hermana Maricruz, Dios me la bendiga. Hermano Daniel Collado, Dios te bendiga, Danielito. Hemos pasado por allá en algunas ocasiones, nos hemos parado, pero no te vemos por allá. Estás invitado, hermano. Bueno, tú eres parte de la casa. Esperamos que nos visites o que vengas ya una vez más a congregarte. Amén. Dios te bendiga. Y la hermana Oralia Torres López, Laila Ochoa Márquez. El seudónimo, ¿verdad? El nombre artístico. Dios les bendiga a todos. Que pasen muy buenas noches. Y hermanas y hermanos, mañana a las 5:30 de la tarde les invitamos para que se acerquen acá a la casa del Señor, porque tienen actividades con las mujeres. Amén. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.